La intervención del asambleísta Cristian Viteri, representante de la provincia de Guayas por Alianza País. Felicitar a la Comisión de Soberanía Alimentaria por este proyecto de ley que han elaborado o que han recogido 5 propuestas de diferentes vertientes y nos entregan hoy un instrumento jurídico realmente valioso e importante. Felicitaciones por ese esfuerzo. Por otra parte, quisiera agregar o quisiera comentar que lo que ha dicho la asambleísta Montaño es cierto, pero esto que es cierto en cuanto a que hay muchos campesinos que en su día recibieron tierras y siguen siendo pobres, y que esto ocurrió porque recibieron créditos del Banco de Fomento de manera clientelar e irresponsable, sin ningún tipo de orientación, capacitación ni nada por el estilo. Eso es lo que ocurría en gobiernos anteriores. Esa es la herencia que se ha tenido que prácticamente tratar de reformar, y eso es lo que busca cambiar precisamente este proyecto de ley. Es impresionante la cantidad de campesinos que aún el día de hoy, a pesar de los grandes esfuerzos que realiza el gobierno nacional, son presas de los chulqueros, porque en su día se les dieron préstamos sin capacitación, en saco roto, y no tienen acceso a crédito, ni en el Banco de Fomento, ni en el sistema financiero. Hoy por hoy, esta ley busca reordenar totalmente las tierras rurales y que cumplan con su función social y su función ambiental. Esta ley importantísima está garantizando precisamente el derecho de propiedad privada, pero que se cumpla con su función social. Eso es lo más importante para garantizar otro derecho fundamental establecido en la Constitución, que es garantizar la soberanía alimentaria del país. Que hay que establecer, dicen, objetivos de rentabilidad social y que cuáles son los impactos económicos. Bueno, precisamente eso es lo que hace el artículo 16 de este proyecto de ley, cuando establece la garantía de la soberanía alimentaria por parte del Estado, al establecer normas y regulaciones para vigilar que la tierra sea realmente productiva, que realmente cumpla con esa función social. Quisiera hacer algunas observaciones al respecto. En primer lugar, en cuanto a los beneficios e incentivos que se dan que están establecidos en el artículo 9 del proyecto de ley. Está bien que existan estos incentivos, sin embargo, creo que debemos ser un poco más precisos en esto. Creo que es fundamental el acceso al crédito, que está establecido en el artículo 29 de este mismo proyecto de ley, pero ese acceso al crédito debe ir acompañado, como lo propuso en su momento el asambleísta Osvaldo Larriba, de tasas de interés preferenciales. Debe ir acompañado de capacitación por parte del INIAP. Debe de haber una articulación entre todos los organismos que conforman el sector agrícola, llámese INIAP, Banco de Fomento, Ministerio de Agricultura e inclusive los consejos provinciales, a efectos de que en el momento en que se adjudica la tierra o en el momento en que se busca que se reordene los cultivos de tierra, se lo haga de forma eficaz y de forma eficiente. Yo creo que lo que más anhelan nuestros campesinos hoy es eso precisamente, volver a tener acceso al crédito, tener capacitación, saber qué es lo más adecuado para cultivar dentro de su suelo. En este aspecto es importante que tengamos claro el concepto de posesión y el concepto de propiedad. En el artículo 51, cuando se habla de la regulación de las tierras rurales, se habla de la regularización de la posesión de la tierra rural pública. Pero como bien han dado cifras, Sobeida acaba de dar cifras, lo dio Nelson Serrano, más del 90% de la tierra es privada, pero en la práctica, aunque aparece un dueño privado registrado,
existen muchos poseedores de la tierra a non domino, o sea, que no tienen el derecho de dominio, que son que son poseedores sin el derecho de propiedad. Lo normal, la situación regular, es que un propietario tenga a su vez la posesión, pero también por la informalidad que siempre ha existido en el campo, existen muchos poseedores que han adquirido la tierra sin escrituras y por lo tanto son poseedores sin el derecho de propiedad. El concepto de posesión es la tenencia de la cosa con el ánimo de señor o dueño. Gobierna la cosa. La posesión nos describe una situación de facto, es decir, el poseedor es el que tiene la tierra, la cultiva y hace uso y goce en la realidad de ella. El propietario es el que tiene la facultad de usar y gozar de ella, pero no necesariamente siempre está en la posesión. Por eso, cuando se define en el artículo 51 la posesión agraria, se dice que es la ocupación material de una extensión de tierra rural cuya propiedad o posesión no es de terceros. No, la posesión es la tenencia con ánimo de señor o dueño y que se la ha tenido por X tiempo. Y creo que no solamente hay que regularizar las tierras rurales públicas o que le pertenecen al Estado, sino también las privadas, porque esto es lo que le va a permitir a la gran mayoría de campesinos acceder al crédito, porque la tierra misma es la garantía que exige el sistema financiero, que exige el Banco de Fomento para poder acceder a los créditos. Es fundamental que se incluya la regulación de la propiedad de la tierra para los poseedores también de tierras privadas, que aparecen con un propietario que murió hace 100 años y sin embargo sigue apareciendo en los registros de la propiedad a nombre de ellos estas propiedades. Por otra parte, es importantísimo establecer que en el tema justamente la garantía de la soberanía alimentaria, se establece en el artículo 16 que la compraventa o arrendamiento de tierras rurales debe ser autorizada por la Autoridad Agraria Nacional. Y yo estoy de acuerdo con esto, pero cuidado, vamos a creer que solo la compraventa y el arrendamiento son los únicos contratos que se pueden hacer sobre la tierra. Y el usufructo, puede haber un contrato de usufructo, aunque el usufructo puede nacer por la ley, por el testamento, pero también puede nacer por el contrato. Puede haber el contrato de derecho real de uso, puede haber anticresis, puede haber hipoteca y puede perderse la tierra cuando se remata una hipoteca. Y estos aspectos no se están tomando en cuenta en este artículo 16. Igualmente, cuando se habla del contrato agrario, en el artículo 75, se hace relación, el contrato agrario en el artículo 85, se dice que, que los contratos agrarios son los siguientes: compraventa, arrendamiento, permuta. Pero tenemos que ser claros. Si queda excluido el usufructo, el de uso, el comodato, porque puede haber comodato también de la tierra, el fideicomiso, o inclusive si queda excluido también la hipoteca como tal. Si la hipoteca, se puede hacer un contrato agrario de hipoteca, por supuesto, justamente para obtener crédito. Estos son aspectos legales y fundamentales que hay que tener claro. No solo se obtienen frutos con el arriendo, se pueden obtener de muchas maneras, y de hecho el usufructo puede ser pagado como no puede ser pagado. Y no es que no se reconoce que existe usufructo o uso, porque para las tierras ancestrales sí se establece el derecho real de usufructo y de uso. 1 minuto. Pero se establece, por ejemplo, que se puede transmitir el derecho de usufructo, y eso está bien, pero el derecho real de uso generalmente es un derecho personalísimo, que de acuerdo a las normas generales del derecho no debería ser transmisible o transferible, porque es para las necesidades personales del usuario. Por otra parte, en cuanto a la propuesta que es Sobeida, que todas aquellas normas, otras transgresiones de normas no pueden quedar así. Cuando los registradores de la propiedad transgredan estas normas, deben haber una sanción de destitución y además debe establecerse la nulidad de pleno derecho a estos contratos. Se me acabó el tiempo, las observaciones las haré llegar a la mesa. Gracias, señora presidenta.
Gracias, asambleísta.